Good afternoon, fifth high school student, parents and all Coprodery San Juan Macías family. Buenas tardes, alumnos del quinto año de secundaria, padres de familia y toda la familia Coprodery de San Juan Macías. Welcome back to your English class. Bienvenidos nuevamente a su clase de inglés. Before we start our class, we need to thank God for this new day. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for this new day, and thank you for keep my family and me safe from the coronavirus. And I want you to give the support and the strength to all those people who are suffering from COVID-19, and also give them the strength to all those people who has lost a family member. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Very good. So, en esta clase vamos a trabajar la competencia de escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua extranjera. And the purpose of this class is to review about simple past and recognize regular and irregular verbs in past. El propósito de esta clase es revisar la formación y la estructura de las oraciones afirmativas y negativas en pasado y reconocer los verbos regulares y los irregulares. Then we are going to talk about also a sequence word to arrange some stories or some text. Después vamos a ver algunas palabras de secuencia que nos van a ayudar al hacer alguna texto, al desarrollar un texto, qué palabras va al principio, en el medio y cuáles van al final. Okay? So before we start, we need to watch a text. Come with me. Now it's time to read, and we are going to read a text about a journey, about when this journey. What is a journey? Journey es como un diario, donde tú anotas tus anécdotas o tus vivencias diarias, ¿no? Entonces, como un cuaderno en donde tú pones todas las actividades que realizas, tus anécdotas, las cosas buenas o malas que te han pasado, ¿no? Durante tu día o durante tu semana, ¿no? Por eso ahí tiene una fecha. Entonces comencemos. Dice, alright, Thursday, 10th October 2010. Today was not a good day for me. First of all, at school, no one picked me to be in their group for the science project, and so I have to work alone again. Then, some girls in my neighborhood started to call me by names and said horrible things about my skin. My friend Nikki was there, but she didn't say anything. These girls also spread rumors about me. I felt so ashamed. Finally, I went home and I cried all alone. When I got home, I was not angry. I was so angry that I locked myself in my room and didn't talk to anybody. I don't like to feel angry and alone. I just isn't me. Sometimes I don't want to go to school because I feel ignored and lonely. Very good. Now I have another text. I have another journey from another person. Tengo ahora el diario o las anécdotas de otra persona. Okay? This time is about Erickson. And he said, Monday, 3rd March 2005, 7 a.m. I don't want to go to football practice today because my teammates make fun of my ears. Yesterday, I told my mom that I didn't feel well to avoid going today, but she's making me go anyway. 6:30 p.m. Today, when I arrived at football practice,
My teammates laughed at me again. They called me by my nickname, Orejón, and it seems like they didn't remember my name. The coach didn't say anything. Then Mario, the captain, started to insult me, and I didn't know how to defend myself. I just stood there and pretended to ignore him, but I felt terrible. It was very distracting to me when they made fun of my ears. It was hard for me to play football well. Finally, by the end of the day, I went home and felt very sad and helpless. Alright? So now I want you to try to memorize, try to recognize some verbs in past, and then we are gonna see in the other activity, okay? And also pay attention to the words that are highlighted, no? What words are highlighted? ¿Qué palabras están sombreadas o que están, se notan más? Tenemos finally, by the end of the day, then, and when también, ¿no? Después vamos a ver en qué momento podemos utilizar esas palabras, ¿ok? Come with me. Very good. So here we have some verbs in past that we extract from the text. Aquí tenemos algunos verbos en pasados que hemos extraído del texto que hemos visto. Tenemos por este lado laughed, arrived, cried, suffered, started, looked, and wanted. Por este otro lado tenemos was, were, had, felt, got, made, said, and went. Entonces, let's start with this group, okay? So, this group are called regular, but why they are called regular verbs? So, let's focus on the spelling of these verbs. Laughed, laughed, it ends in ed, arrive, ends in d, cried, ends in ied, suffer, ends in ed, started, ed, looked, ed, and wanted, ed also. Okay? So they have in common what? The end, right? The end, they end in ed. ¿Cuál es lo que tenemos en común o qué es lo que tenemos en común en estos verbos? Todos ellos terminan en ed, salvo algunos casos que ahora les voy a explicar con más detalle, ¿no? La mayoría de verbos se les llama regulares, pues simplemente se le agrega el ed al verbo en presente para formar el verbo en pasado. Tenemos el caso de laughed, laughed pasado. Entonces, si hemos dicho que se le agrega ed al final para formar el pasado, simplemente tenemos que quitar el ed y ya tenemos el verbo en presente, ¿no? Laugh, laughed. En el caso de arrive, simplemente se le agrega la d, pues el verbo termina en e. Simplemente le agregamos la d. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Quitamos la d al final, ¿no? Entonces, arrive, arrived. Este caso es un poquito diferente. Cry, cried. ¿De qué verbo creen que estamos hablando? El verbo cry, cry, ¿no? Cry. Love, arrive, llegar a un sitio, ¿no? I arrived early, llegué temprano, ¿no? Entonces, ed, cry. Look at this verb, please. So, it ends in y, and before the y there is an consonant. Termina el verbo en y, y antes de y hay una consonante. ¿Les hace recordar algo? ¿Alguna regla? Por ahí. Y acá también les doy una pista, ¿no? I, E,
persona. ¿Se acuerdan cuando trabajamos en presente, en tercera persona, y los verbos cambiaban? ¿Qué decía la regla? Que cuando el verbo termina en Y y antes de la Y había una consonante, se reemplazaba la Y por una I latina, se le agregaba ES, ¿no? Pero en este caso se le agrega la D al final, pues estamos trabajando con verbos regulares en pasado. Entonces, cry en presente y cried en pasado, ¿no? Hemos reemplazado la I griega por la I latina y le hemos agregado el L, cry. Suffered, suffered, started, start, looked, look, and wanted, want. Muy bien, ahora ya hemos visto cómo se forman los verbos regulares en pasado, ¿no? Muy bien, y por este lado tenemos esos verbos. ¿Cuáles creen que sea su presente? Ahora lo vamos a ver. Entonces, de was y were, esto, su pasado, perdón, su forma presente es is, are, was, presente is, were, presente are. Y esto pertenece a un grupo muy grande llamado el verbo to be. Is, are, was, and were. Si se dan cuenta, nos falta un verbo ahí. ¿Cuál es el que nos falta? Tenemos is y tenemos are. ¿Nos falta? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, en este caso, en presente trabajamos con tres formas. Am, I am, y he, she, is, and we, you, they, are, ¿no? En el caso de pasado solamente vamos a trabajar con dos formas del verbo to be, was y were, que simplemente vamos a decir que was va a trabajar con singular y were va a trabajar con plural. Was, I, he, she, it, was. We, you, they, were. Muy bien. Tenemos el siguiente verbo, had. Su forma de presente es have, tener. Felt, feel. Su forma presente es feel, que es sentir. Got. Su forma presente es get. Obtener. Made. Esa palabra la deben haber visto mucho, especialmente cuando compran los electrodomésticos, ¿no? Made in China, made in Taiwan, made in Japan, etcétera, ¿no? Y viene make, es la forma presente. Make, hacer. Esto, make, hecho. Say, su forma presente es say. Y finalmente tenemos went. Su forma presente es go. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos notar? ¿Se han dado cuenta? Que son completamente diferentes en algunos casos, ¿no? Como por ejemplo, aquí, go con went, ¿cierto? Go con went, la escritura es totalmente diferente. Después tenemos arriba, said con say, ¿no? Han cambiado ahí dos letras, ¿no? Muy bien. Y en el caso de got y get, han cambiado una letra. Y hay algunos casos en los que no cambian ninguna letra, se mantienen tal cual, pero varía un poco la pronunciación. Eso lo vamos a ir viendo después, mientras trabajemos con estos verbos. Entonces, por eso se les llama irregular verbs, porque al momento de cambiarlos al pasado, cambian completamente o cambian en algunas letras, ¿no? Como ya le hemos visto, ¿no? Por eso reciben el nombre del verbo regular, perdón, de irregulares. Y en este caso vamos a tener que aprendernos tanto la forma en presente
como la de pasado, ¿no? Cómo se escribe. En cambio, cuando tenemos los regulares no hay mucha la diferencia, ¿no? Simplemente tenemos que reconocerlos en presente y para ponerlos en pasado, si le ponemos ed, o de o ied. Muy bien. Entonces, ahora vamos a formar oraciones con este verbo. Acompáñenme. Here I have some example of affirmative sentence using the verb to be. So, as I say, I was sad. He was sad. ¿Okay? Was va a trabajar tanto con he, she, it, como también con I. ¿Y quién va a trabajar con el plural? Con el plural vamos a trabajar con were. Entonces tendríamos aquí el ejemplo. We were sad. They were sad. You were sad. Así es, sería la forma afirmativa con el verbo to be. Vamos a ver la forma negativa con el verbo to be. Muy bien. En la forma negativa simplemente al verbo to be, que es este caso was, se le va a agregar la negativa no, que en contracción va a ser wasn't. He wasn't sad o I wasn't sad. En el caso de el plural tenemos we were not, contracción weren't, y ponemos el adjetivo al final, ¿no? He weren't sad. O también they weren't sad, you weren't sad. Ahora vamos a ver cómo trabajamos en forma afirmativa con otros verbos en pasado. Vamos a ver. Perfect. So here we have 3 examples using other verbs in past. Tenemos otros ejemplos con otros verbos, ¿no? Tenemos I look at Anne. He said bad things. We went to school. Como se dan cuenta, en este caso, utilizando otros verbos, si fuera en la forma de presente, en tercera persona, el verbo cambiaría, ¿no? Se le agregaba s, es o ies, ¿no? De acuerdo a las reglas. Pero en este caso, en pasado no. La misma forma de pasado del verbo va a trabajar para cualquiera de los pronombres o cualquiera de los sujetos. I, he, she, it, we, you, they. No importa si está en primera, segunda o tercera persona, singular o plural, va a trabajar ese verbo, su misma estructura, su misma forma, con todos los pronombres o sujetos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo creen que haremos las oraciones en negativo? Con otros verbos. ¿Se acuerdan que en el caso del verbo to be, el verbo was trabajaba directamente con el not, ¿cierto? Entonces, el verbo trabajaba directamente con la negativa. Y eso era en el caso del verbo to be. En el caso de otros verbos, ¿cómo trabajaban? Acuérdense, ¿cómo trabajamos en simple present? Muy bien, ya tuvieron tiempo para pensar. ¿Se acuerdan cómo trabajábamos en la forma negativa con otros verbos en la forma de simple present? ¿Se acuerdan? Vayan pensando, ¿qué utilizábamos? Ya se acordaron, utilizábamos los auxiliares, do y das. Utilizamos do, ¿con qué pronombres? I, we, you y they, ¿no? Y utilizamos das con tercera persona. Muy bien. En este caso, vamos a utilizar el pasado de ese auxiliar. El pasado de do es did. En contracción, didn't. ¿Okay? Vamos a trabajar con el auxiliar didn't. Y didn't va a trabajar, ¿ok? Tanto en primera como en tercera persona. En plural también. We didn't. ¿Y se acuerdan qué les decía cuando trabajamos con un auxiliar? ¿Cómo iba el verbo? Muy bien, ¿se acordaron? Perfecto, entonces, aquí, I didn't
looked at Anne, el verbo ya no va a trabajar con ed, va a volver a su forma original, a su forma básica o la forma en presente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. I didn't look at, se va a convertir en look, forma básica look, o en presente, at Anne. I didn't look at Anne. He didn't look at Anne. Y en el caso de we didn't went to school, vamos a reemplazar la forma pasada del verbo go por su verbo base, que es go, ¿no? O la forma presente. Muy bien, perfecto. We didn't go to school. We didn't go to school. They didn't go to school. We didn't go to school. You didn't go to school. All right? She didn't go to school. He didn't go to school. I didn't go to school. ¿Ok? Podemos utilizar cualquiera de los pronombres, cualquiera de los sujetos con el mismo auxiliar, didn't. Y recuerden siempre que el verbo va a ir en su forma básica. Go, look, take, etc. Muy bien. Ahora, ¿cómo haremos las preguntas? Utilizando otros verbos. Vamos a ver. Very good. Here we have the structure of the question. As you can see, we are working with a double H questions. So we start with the word when, and then we follow the same structure as in a simple present. Cuando trabajamos con preguntas, en este caso estamos trabajando con preguntas con WH, vamos a seguir la misma estructura que vimos cuando trabajamos en simple present. Vemos la palabra con WH al principio, después que vemos el auxiliar, el sujeto o pronombre, el verbo en su forma básica y vendríamos a hacer el complemento. Y como estamos utilizando el auxiliar did que indica pasado, la respuesta va a tener que ser en pasado. I made a cake yesterday, ¿no? When did you make the cake? ¿Cuándo hiciste el queque? I made a cake yesterday. Yo hice el queque ayer. También podemos cambiar el pronombre, ¿no? Acuérdense que did trabaja con cualquier pronombre, ¿no? En este caso vamos a ponerle el pronombre he, que viene a ser de tercera persona. Simplemente reemplazamos los pronombres. When did he make the cake? He made the cake yesterday, ¿no? Entonces aquí el verbo se mantiene en su forma de pasado. Y acá también el auxiliar se mantiene en la forma de did. Y no cambia el verbo, ¿no? El verbo se mantiene en su forma básica. Muy bien, vamos a probar con otro ejemplo. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo. Esta vez estamos utilizando la palabra what. What did she say? ¿Qué es lo que ella dijo? ¿Se dan cuenta? Tenemos el auxiliar did en pasado, el pronombre she, que es de tercera persona, y el verbo en su forma básica. ¿Y cómo respondemos a esto? La forma pasada del verbo, ¿no? Es verbo say, forma pasada es said. She said bad things, ¿no? Ella dijo cosas malas. También podemos hacer la respuesta en negativo, ¿no? Podemos poner también she didn't. En este caso vamos a utilizar nuevamente la forma del presente. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿no? She didn't say anything. También puede ser una respuesta en negativo. Ahora vamos a ver un último ejemplo. Muy bien, aquí tenemos el último ejemplo. Where did he suffer from bullying? ¿Dónde él sufría de abusos, ¿no? De bullying.
He suffered from bullying at school, ¿no? Él sufría de bullying o sufría abusos en el colegio. Muy bien, ya vieron la estructura y esa misma estructura la vamos a utilizar para cualquier otro pronombre, ¿no? I, he, she, it, we, you, they. Utilizamos la misma estructura. ¿Ok? Ahora vamos a ver the sequence word, las palabras para secuenciar. Muy bien, aquí tenemos las siguientes palabras. First, after that, then and finally. Esos son algunos de los conectores que vamos a utilizar para darle más dinamismo a algunas oraciones. Como podemos ver aquí, tengo I took a bus. En el otro lado tengo, aquí abajo, I arrived to the beach. I looked the sunset. I went back home. ¿Ok? Si lo vemos de esa forma, lo vamos a ver como simples oraciones. Pero podemos darle más dinamismo, más sentido, utilizando los sequence words, ¿no? Las palabras de secuenciación. Entonces, comenzamos con first, comma, I took a bus. Then, comma, I arrived to the beach. After that, I looked at the sunset. Finally, I went back home. ¿Okay? Como vieron, le hemos dado un poco más de dinamismo a estas 4 oraciones, ¿no? First, I took a bus. Then, I arrived to the beach. After that, I looked at the sunset. Finally, I went back home. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En el Google Classroom ya está la tarea y ahí van a tener que hacer, van a tener que contarme una historia sobre sus vacaciones pasadas, dónde fueron, qué hicieron, utilizando estas palabras de secuencia, ¿no? Esa es la tarea número 1 y que me la van a tener que presentar primero. Y después van a tener que escribir un diario, como el que hemos visto en el texto de Wendy y Erickson. Van a tener que escribir un diario sobre alguna persona que haya sufrido un abuso o haya sufrido bullying, ¿no? Lo hayan tratado mal. Muy bien. Entonces, what do we learn today? Aprendimos a diferenciar los verbos regulares de los irregulares, ¿cierto? Hacer preguntas, oraciones afirmativas y negativas en pasado. Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido? ¿En qué situaciones podemos utilizarla? In which situation we can use it? Vamos a utilizarlo cuando tenemos que expresar cosas que ya nos han sucedido en el pasado. Muy bien. How do you feel? I think you feel great. Okay? Thank you for your attention. That's all for today. See you next class. Bye bye. Take care.